hemos iniciado en la mañana de hoy un operativo por todo el municipio de Maracaibo en vista de las múltiples denuncias que nos han llegado de usuarios con relación a los botellones de agua mineral. Y del último año para acá se han incrementado enormemente, en más de un 200%, las ventas ambulantes en todas las esquinas. Nosotros tenemos que constatar primero la procedencia del agua, si cumplen con los permisos sanitarios correspondientes, si tienen toda la permisología, y estaremos en primer término haciendo un exhorto. A partir del día 9 de abril hasta el día 30 de abril iniciaremos en la Intendencia de Maracaibo un registro de todos los comerciantes informales que se dediquen a este ramo de la venta de agua mineral. Primero, para saber, como lo decíamos, la procedencia del agua. Tenemos denuncias de que usuarios han venido a comprar en algunos sitios de Maracaibo botellones de agua, cuando llegan a su casa tienen un olor raro, tienen una turbidez, y nosotros tenemos que garantizarle a todos los usuarios que el agua que están consumiendo en botellones venga de buena procedencia, venga de plantas que están legalmente constituidas, y poner orden en todo el municipio, en cada una de las esquinas, porque en muchos casos hemos tenido colisiones, accidentes, porque se paran en sitios donde no está permitido, y esto nos va a ayudar a regularizar un poco el comercio del botellón de agua, que lo podemos palpar en Maracaibo en cualquier esquina, y que nosotros como ente de seguridad tenemos que poner orden y no permitir que la anarquía más adelante vaya a reinar en nuestro municipio.